Internet, verdaderamente una obra maestra del ingenio humano. Una tecnología que usamos a diario, que literalmente para poder ver este video necesitamos. Una tecnología que fue la base para poder crear todas estas empresas gigantes que conocemos. Que su núcleo no serviría sin Internet. Realmente este mundo sin Internet sería totalmente distinto. Y es que Internet abarca todo, desde cómo nos comunicamos, cómo hacemos negocios, cómo compramos, nos entretenemos, investigamos y aprendemos. Lo usamos a diario y justo en este particular momento donde todos tuvimos que encerrarnos y trabajar o estudiar desde casa, se vuelve imprescindible. Pues sin Internet las cosas se hubieran visto mucho más complicadas. Sin la modalidad de trabajo remoto, por ejemplo, Facebook, Twitter e Instagram no existirían. Inclusive industrias enteras como el e-commerce no existirían. Pero ¿cómo pasamos de hace 60 años no poder ni siquiera enviar más de 2 letras por mensaje entre computadoras y ahora realizar hasta videollamadas en ultra alta definición, en utilizar aplicaciones web en supercomputadoras en la nube? ¿Y cómo es que por casi nada, no existiría Internet? Vamos a ver la historia. Es muy difícil poder contar la historia completa de Internet en un solo video, pero hay puntos muy precisos que se tienen que señalar. La historia de las computadoras comienza entendiendo que desde hace muchísimo tiempo nuestra inquietud de poder hacer cálculos complejos nació. Hay que entender cómo era en ese entonces, para saber por qué se necesitó crear y qué problemas solucionaban las computadoras. Y es que en el momento en que Internet comenzó a idearse, las computadoras eran gigantes del tamaño de cuartos enteros. Siguiendo una línea cronológica más o menos, el ábaco se crea aproximadamente hace unos más de casi 3.000, 4.000 años, son unos 2.000. Y fue por mucho la única herramienta que facilitaba contar y hacer operaciones más complejas que los dedos nos permitían. En 1600 llegan las calculadoras mecánicas, construidas con engranajes complejos. En 1700 el término computadoras aparece en el vocabulario. Así era como se le llamaban a las personas, principalmente mujeres, que dentro de un cuarto resolvían problemas matemáticos, con libros, con cálculos ya resueltos llamados Precomputation Tables. Luego, hasta 1940, las primeras computadoras aparecen. Estos eran aparatos capaces de poder procesar datos en tiempo real. Igualmente, principalmente las mujeres eran quienes operaban estas máquinas en tiempos de las guerras mundiales. Y aquí va una opinión personal. Creo que las mujeres son mejores en estos procesos en paralelo, y por la naturaleza de la época en donde los hombres tuvieron que estar fuera por las guerras mundiales, las mujeres se quedaron. Por eso pues duele ver un mundo tecnológico que esté tan poco rodeado de mujeres. Pero bueno, continuando con el tema. Tiempo después, la necesidad de poder programar o comunicarse con la computadora causó la invención de las tarjetas perforadas, que permitieron hacer los primeros programas de computadora. Había cálculos que tenías que hacer una y otra vez, y para no tener que repetirlo y hacerlo una y otra vez, mejor programabas el conjunto de instrucciones para poder resolver ese problema. Tiempo después, en los 60, surge el lenguaje binario o lenguaje máquina, las primeras interpretaciones de bits. Y en los 70 los primeros lenguajes de programación comienzan a surgir. Pero hay que mencionar algo importante antes, porque la primer programadora, Ada Lovelace, con la máquina analítica de Charles Babbage, calculaba los números de Bernoulli en 1842. Luego la invención de las tarjetas perforadas con Hermann Hollerith, y con Fortran en 1995, con Lisp en el 58, con COBOL en el 59. Avanzamos y estamos durante la Guerra Fría. Por ese entonces ya había algunas computadoras en varios centros gubernamentales o centros de educación, universidades prestigiosas por todo Estados Unidos. Y en 1962 un personaje muy interesante, acuérdense de este nombre, Lee Clyder, aparece en escena. Propone la idea de una red de computadoras interconectadas. En 1969 el primer mensaje entre dos computadoras es enviado por medio de ARPANET, el proyecto de conexión militar del gobierno de Estados Unidos, que ARPANET por sus siglas de Advanced Research Project Agency Network. Y se envió desde la UCLA a la Universidad de Stanford. Enviaron el mensaje login, pero solo llegó LO. Y era un sueño. Imagínense que literalmente hace 50 años no se podía enviar una palabra entera. Para ponerlo en perspectiva, se estima que por medio de WhatsApp se envían cerca de 100 billones de mensajes por día.
Hay muchas otras apps de mensajería y cada mensaje al menos tiene 10 palabras. Al menos que tú mensajees con tu crush, en donde tú al menos le mandas unas 3, 100 o 1000 palabras y ella te responde con 0. Entonces en promedio pues sí son bastantes, ¿no? Sí, o sea, si en promedio tomamos de 10 a 15, eso da casi 7.5 trillones de mensajes al día. A pesar que hace 50 años no se podía enviar ni siquiera una palabra entera. Bueno, a finales de 1969, solo 4 computadoras estaban conectadas en esta nueva red. En el 71 se une una computadora de Hawái, otra en Londres y otra en Noruega. Empiezan ya a hacer de forma satelital conexiones, no solo cableado físico. Y en ese mismo año, Ray Tomlinson comienza a desarrollar la tecnología para poder enviar y recibir emails. Hay que tener en cuenta que en esta época era muy complicado porque tenían que conocer el mapa de la ruta que tenías que seguir para poder enviárselo a determinada persona para que llegara a su destino. Y así idearon el DNS, Domain Name System, para que se automatizara este proceso de poder enrutar hacia dónde van los mensajes. Luego comienzan los protocolos de internet por Vinton Cerf con TCP/IP, Transmission Control Protocol o Internet Protocol, que seguimos utilizando porque ARPANET no era la única red en ese entonces. De repente comenzaron a aparecer más redes de computadoras en otros lados, pero para poder comunicarse entre todas esas redes debía haber un estándar, que fue este TCP/IP. Pero hasta 1991 sale Tim Berners-Lee, el padre del desarrollo web, el padre de la web, que con el concepto y la tecnología del WWW, el World Wide Web, nacen las páginas web, nacen lo que realmente comenzamos a ver como nosotros entendemos Internet. Y adivinen qué, en qué computadora lo hizo, en qué computadora lo programó. Lo hizo en una computadora de una pequeña empresa por ahí llamada Next, fundada por un sujeto que se llamaba algo así como Steve Jobs, después de haber sido despedido de Apple. Y ahí es muy interesante entender cómo simples casualidades de la vida despiden a Steve Jobs de Apple, de la mesa directiva, se va a fundar su propia empresa, Next, crean computadoras muy buenas. Tim Berners-Lee utiliza esas computadoras para poder crear Internet, para poder crear el Internet que conocemos ahorita, la World Wide Web. Si no hubieran despedido a Steve Jobs, ¿tendríamos Internet? ¿Quién sabe? Para esa misma década comienza a popularizarse el conectarte a Internet por medio de tu red telefónica con este clásico sonido. Pasar de enviar 2 palabras a trillones de mensajes al día, de comprar solo una pizza a que Amazon esté vendiendo millones de dólares cada hora, de enviar cartas y esperar meses a que te contestaran, a videollamar, del conocimiento de bibliotecas enteras a tenerlo literalmente en tu celular. La necesidad de poder tener computadoras más rápidas fue causado principalmente para cálculos de las trayectorias balísticas. Básicamente la motivación para darle presupuesto a este proyecto llamado computadoras y luego a este proyecto llamado ARPANET, que se convirtió en Internet, está fundamentado en poder simplemente dispararle más rápido a otro humano. Todos estos proyectos son basados por presupuestos en tiempos de guerra. ¡Qué dura realidad! Aunque eso no quita que Internet sin duda es fundamental en nuestro día a día. No solo no tendríamos Facebook o Google, sino tampoco una forma de comunicarnos con las personas al otro lado del mundo, o una forma de acceder a esta biblioteca gigantesca que tenemos en nuestras manos, a un conocimiento colectivo. O que se pudieran crear imperios como Facebook y Google, Amazon o proyectos como Bitcoin. La verdad es que hoy en día, si no estás en Internet, prácticamente no existes. Y es que el conectarte te abre la puerta de poder comunicarte y comercial con todo el mundo. Y aquí en Geniquea nos dedicamos a eso, a realizar soluciones digitales creativas desde páginas web, tiendas en línea, software, marketing digital y mucho más. Y es que conocemos lo importante que es hoy en día apoyarte de la tecnología para poder hacer crecer tu negocio. Pero bueno, no hubo tiempo para platicar de muchísimos temas. La guerra de los buscadores, la formación de Silicon Valley, los dilemas del software libre con los de paga, el papel de la mujer en el mundo informático y muchos temas preciosos y sabrosos. Por lo que si te quedaste con ganas de saber más de este tema en particular, te recomiendo el libro Innovators de Walter Isaacson y el documental Lo and Behold. Y si lo que quieres es entender y aprovechar la era digital, suscríbete a este canal. Estaremos subiendo más contenido para ayudarte a que lo hagas. Micreos, nos vemos en la siguiente. Bye. Suscríbanse.